Seguimos hablando de ese tema, ¿le parece? Porque queremos despejar todas las dudas que usted tiene como padre de familia. Y por eso ya estamos en contacto con el ministro de Educación, el señor Víctor Hugo Cárdenas, a quien saludo. Ministro, qué gusto saludarle. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Me oye bien? Sí, le escuchamos perfectamente. Bien, ministro, a todo el país. Buen día. Buenos días, bienvenido. Bueno, empecemos hablando del pago del bono familia, por favor. Hay algunas dudas que tiene la gente, lo hemos estado escuchando que usted ha tratado justamente de absolver todas ellas, pero queremos que le explique qué es lo que tiene que llevar el papá a las entidades financieras para realizar este cobro, por favor. Bueno, hasta el fin de semana anterior hemos pagado y estamos pagando el bono familia para familias que tienen hijos e hijas en el sector fiscal, estudiantes del sector fiscal. A partir de hoy, el pago se realizará también para familias que tienen hijos e hijas en el sector particular. Los requisitos para dicho pago son muy parecidos a los pagos anteriores, es decir, los padres, las madres o los tutores tienen que llevar su cédula de identidad por una parte, y también la cédula de identidad o certificado de nacimiento del estudiante si se trata del nivel inicial, pre-kinder o kinder hasta primero de primaria. Repito, al nivel inicial, kinder o pre-kinder y hasta primero de primaria, llevar el carnet de identidad del padre, madre o tutor, no importa si está vigente o caducado, o el licencia de conducción, y del estudiante la cédula de identidad o su certificado de nacimiento. A partir del segundo de primaria hasta el sexto de secundaria, es decir, primaria y secundaria, llevar la cédula de identidad o certificado de nacimiento del estudiante, la libreta, fotocopia u original de la libreta de calificaciones de los años 2017, 2018 o 2019. Sabemos que la libreta última del 19 está en el Cardex del estudiante en el colegio, pero pueden utilizar el original o la fotocopia de las libretas anteriores del 2017 y del 2018. Eso es para fijarse el número de RUDE que las agencias bancarias necesitan para cotejar la autenticidad de la identidad. Ministro, ¿qué pasa con estos formularios que algunos establecimientos educativos han llenado, han pedido a los padres que llenen y que envíen para organizarse mejor? ¿Qué pasa con aquellos papás que no han logrado hacerlo, por favor? Lamentablemente no ha funcionado con el deseo que había sido planteado, así que con el mecanismo que estamos describiendo lo pueden realizar. Yo creo que a futuro vamos a tener ya acciones más positivas y ojalá que el año venidero, por ejemplo, haya inscripciones durante el mes de febrero para que no haya irregularidades, no se estire mucho el periodo de inscripción y ojalá las personas mayores de 18 años tengan una cuenta bancaria a la cual se pueda transferir desde el banco pagador a la cuenta bancaria personal. De esa forma nos evitaríamos ya en el futuro las filas largas que a veces se realizan. Ministro, es importante aclararle a la gente para evitar estas largas filas de que el pago de este bono para los colegios particulares, al igual que los colegios fiscales, tiene un plazo de 3 meses, ¿no es cierto? Efectivamente, es pago de 3 meses, así que en ese periodo trataremos de evitar largas filas y la semana que le toque, según la terminación del carnet de identidad del padre, la madre o el tutor, se puede realizar el cobro efectivo a fin de que todas las familias puedan beneficiarse. Ahora, hay algunos establecimientos educativos que han determinado hacer el pago, la cancelación vía banco. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Nos puede explicar, por favor? ¿Esto también está funcionando? Bueno, hemos tenido noticias de que en algunos casos pues han preferido que se transfiera el pago a sus cuentas personales, pero la realidad mayoritaria no es esa, ¿verdad? Ojalá que a futuro podamos tener como una realidad que las personas mayores de 18 años, esto sería interesante en los siguientes meses y años, si hubiera pagos de bonos similares, pues ya no necesitan ir a hacer colas, sino directamente el banco pagador puede
puede transferir a su cuenta, pero falta es una cultura bancaria, podemos decir, falta abrir cuentas de esta naturaleza que puede facilitar el pago en efectivo y evitar estas filas que a veces son incómodas. Bien, ministro, hemos entrado a una nueva modalidad y estamos hablando de la educación virtual. ¿Estamos realmente preparados para ello? Lo que usted y yo estamos haciendo en este momento justamente es eso, comunicarnos virtualmente a través de estas herramientas tecnológicas. ¿Qué opina usted al respecto, por favor? Hay algunos maestros que están acostumbrados a la comunicación y a la educación tradicional. Les está costando un poco, ¿no? Debemos reconocer que lamentablemente aún no estamos preparados para desarrollar plenamente la educación virtual. A pesar de que hace 26 años hemos promovido justamente en mi oficina, en la vicepresidencia de la República en 1994, el primer contacto, la primera conexión oficial de Internet de Bolivia al mundo, estos 26 años no se dio impulso para abaratar el precio de Internet y para agilizar su velocidad. Sigue siendo nuestro Internet lento y también caro. 26 años al año y sobre todo los últimos 14 años se gastó mucho dinero en la capacitación de docentes para el manejo de herramientas digitales que ahora no se los ve. Por eso el primer paso, como no estamos preparados para asumir rápido y plenamente este desafío, estamos realizando un masivo proceso de capacitación de docentes en el uso de herramientas virtuales aplicadas a educación. Felizmente, gracias a Dios y gracias a la voluntad de los maestros, hay mucho interés en dicho aprendizaje. Solamente en los primeros días y estos días actualmente, más de 120,000 maestros de un total de 180,000 están inscritos en estos cursos aprendiendo plataformas virtuales de 3 empresas grandes. Una es Google, la otra es Cisco y la tercera Microsoft. Y recientemente Tigo, que también empresa nacional que se ha sumado a esta capacitación. Repito, más de 120,000 inscritos en el portal del Ministerio de Educación, donde los docentes están capacitándose en un proceso que no va a ser momentáneo. Va a durar esto por los siguientes meses y años. Es el sentido del convenio. Docentes que ahora se han inscrito, aprovechenlo. Si han tenido dificultades para no inscribirse, las siguientes semanas pueden hacerlo. Esto va a ser permanente y totalmente gratuito a través del portal del Ministerio de Educación, y también daremos los certificados correspondientes después de un informe que estas empresas nos realicen, nos envíen al Ministerio para reconocer ese esfuerzo de los docentes. Ministro, ¿estas clases virtuales tienen valor curricular? Es decir, ¿se va a tomar los puntajes para los estudiantes, tomando en cuenta las clases que están pasando, las tareas virtuales, incluso algunas pruebas virtuales que les están tomando a los niños? No, me refiero a la capacitación de los docentes en el manejo de plataformas virtuales. Hay más de 120,000 docentes que están siendo capacitados. Cuando concluyan esos cursos de los docentes de nivel inicial, intermedio y avanzado, las empresas que están capacitando, me refiero a Google, a Microsoft y a Cisco y a Tigo, me envían las listas de los docentes que han concluido esos cursos, y vamos a dar como Ministerio de Educación la certificación para que cualquier posterior concurso de méritos de los maestros, cualquier trámite que tengan que hacer para su jerarquización, se tome en cuenta estos certificados. Otra realidad es la de los estudiantes. Eso es justamente lo que le preguntaba. Ajá. ¿Cómo no? En los colegios privados, sobre todo, y en universidades privadas, antes del coronavirus ya hay centros que aplicaban plataformas virtuales, ¿no? Y por lo tanto esos centros educativos continúan con ese proceso. Sin embargo, en el sector fiscal, lamentablemente la mayoría de los centros educativos no tienen esas plataformas virtuales, y si lo tienen, lo hacen con diversas dificultades. Entonces, hay una gran variedad de
concreciones de formas de educación virtual que mediante un reglamento, que ya lo estamos concluyendo, estos días lo anunciaremos, lo comunicaremos para uniformar, para normar, para regular el uso de plataformas virtuales y llamar educación virtual aquello que lo es y aquello que no es, estimularles para que lo perfeccionen. De acuerdo a este reglamento que se va a elaborar, queremos entender bien, por favor, señor ministro, ¿se va a poder aplazar a los estudiantes si no presentan, por ejemplo, las tareas virtuales? ¿Qué pasa con las pruebas que están tomando algunos niños? Más que pensar en aplazos, yo creo que no es el mejor enfoque. Lo que hay que ver es si han tomado en plenitud la concepción de la educación virtual, si las plataformas virtuales tienen un buen uso. En ese sentido, pueden haber evaluaciones de aspectos teóricos, de aspectos informativos, para los cuales las plataformas son muy útiles, pero no siempre son muy útiles para aspectos prácticos, procedimentales. Lo que hemos recomendado hasta ahora a los centros educativos es si pueden avanzar en el aspecto teórico formativo en buena hora y posterguen hasta cuando se reanude las labores escolares aquellos aspectos prácticos y procedimentales. Sin embargo, este reglamento va a aclarar estos y otros aspectos para que todos los esfuerzos diversos que existen hoy puedan ser encarados con una seriedad que beneficie a los estudiantes. Ahora, ¿qué va a pasar con el servicio premilitar, con las prepromociones, los estudiantes que se encuentran en este grado? Están muy preocupados los papás. ¿Se ha podido coordinar también con las instancias? Bueno, no solo ese servicio, sino otras actividades, incluso viajes de promoción, etcétera. Mientras estemos en la situación presente, pues no pueden estar en el primer lugar de nuestras preocupaciones, ¿verdad? Lo primero hoy es la vida humana, la salud, eso es lo más importante. Todo lo demás queda en segundo lugar. Ya las autoridades del Ministerio de Salud, los expertos que están trabajando en este tema, nos indicarán cuándo será el tiempo prudente y realista para retornar a actividades presenciales. E incluso en ese momento, cuando retornemos a actividades presenciales, los docentes van a tener que combinar la educación presencial con docente en aula, con educación virtual y uso de plataformas virtuales y mecanismos de educación a distancia donde no llegue internet, a través de radio y televisión. Eso quiere decir, señor ministro, de que este año sí se retorna a clases. Estamos hablando que los picos más elevados, según los informes, van a ser entre junio y julio. Entonces, ¿para cuándo está previsto el retorno a clases, por favor? No quiero indicar un mes, no quiero indicar un tiempo específico, pero lo que usted dice es totalmente cierto. No hemos llegado todavía al pico de esta enfermedad. Los casos, al parecer, están subiendo, según el informe de los expertos. Llegaremos las siguientes semanas y meses al pico y luego, al parecer, va a haber una bajada. Ojalá lo más pronto posible los especialistas y el Ministerio de Salud nos digan ya es posible pensar en el retorno a clases. Y ese retorno ciertamente tendrá que mantener las condiciones mínimas de bioseguridad. Ningún papá, ninguna mamá, menos nosotros las autoridades, vamos a arriesgarnos a poner en peligro de contagio a nuestros estudiantes. Eso quiere decir que mientras dure el pico alto no se retorna a clases. Junio, julio. Exacto, incluso cuando estemos en bajada. Depende de las autoridades del Ministerio de Salud quienes van a indicar, al igual que cómo marchan los indicadores de salud que ahora están aplicados a cada municipio. Tenemos cuarentena de riesgo alto, de riesgo medio y de riesgo moderado. Todos estos factores van a ser evaluados por el Ministerio de Salud y ellos nos indicarán los tiempos probables de retorno a clases. Ministro, ¿qué pasaría si es que muchos padres de familia, por temor, deciden no enviar a clases este año a sus hijos? Es una probabilidad. Es una probabilidad y creo que los papás y las mamás que piensan así tienen todo el derecho. Sin embargo, con los datos actuales que tenemos, yo creo que es posible, una vez llegado al pico y comenzar la bajada de los casos, de la frecuencia de casos, este año podamos pensar en el retorno a clases en condiciones mínimas de biosanidad para no poner en riesgo a nuestros estudiantes, pensar en un retorno futuro a clases. No nos anticipemos, no pensemos trágicamente, no seamos pesimistas, esperemos el informe, las evaluaciones de los especialistas y del Ministerio de Salud.
Pero no se suspenden las clases este año, ministro, eso está descartado. Con los datos que hoy tenemos, yo creo que no es prudente ni realista pensar en la clausura del año escolar. Bien, ministro, avancemos por favor. Le transmito algunas preocupaciones que tienen los padres de familia. Ellos señalan de que en muchas empresas ya les han anunciado que van a retornar a trabajar. ¿Qué va a pasar con la educación virtual cuando muchos padres les dan el celular a sus hijos o les ayudan en el tema de la conexión, por ejemplo, y no todos tienen computadora en casa? ¿Cómo se va a coordinar esto? Efectivamente, como este coronavirus y la cuarentena a todo el país nos pescó de sorpresa, hay casos, y tal vez en muchos, donde no tienen computadora o no tienen celulares últimos, modernos, o la señal de internet no llega plenamente. Estamos hablando con Entel, para que nos ayuden a mejorar la señal en aquellos lugares alejados de las ciudades donde la señal de internet no llega plenamente. Y por otra parte, donde la llegada de la señal de internet va a llevar un buen tiempo, pues vamos a utilizar mecanismos de educación a distancia, es decir, apoyarnos en radio y en televisión estos días este fin de semana. Posiblemente con BTV firmaremos un convenio, y el Ministerio de Comunicación tiene en su seno una treintena de radios comunitarias y otras radios que existen en el país para que nos ayuden en este trabajo. Es decir, donde hay internet, llegaremos con internet. Donde no haya, y en proceso de llegada del internet tarde, utilizaremos mecanismos de educación a distancia apoyados en radio y en televisión. Y donde no haya energía eléctrica y la radio con energía eléctrica no llegue, pues sabemos que hay radios a pilas, a transistores, pues también trataremos de llegar al último lugar del país. Estamos rápidamente, de forma acelerada, tratando de reducir el impacto negativo de la llegada del coronavirus, pero hacemos todos los esfuerzos, dado que los anteriores 14 años hemos perdido, se ha desinstitucionalizado la educación, no se ha utilizado bien el satélite Tupac Katari, y además la capacitación de maestros en educación virtual ha sido lamentablemente un engaño, y por eso estamos realizando actualmente este proceso masivo de capacitación de docentes en el uso de herramientas virtuales aplicadas a educación. ¿Eso quiere decir que podemos ver a maestros, por ejemplo, en el canal estatal, dando clases de acuerdo a los niveles de educación que tienen los niños? Así es, pero no siempre los maestros que nos elaboran materiales educativos son los mejores para aparecer en las pantallas de televisión. Uno es el experto que diseña el currículo, que adapta el currículo, que elabora materiales, escoge videos, textos para lectura, actividades, etcétera. Son los educadores, profesores de aula, pero no son las mismas personas los que van a aparecer a veces en televisión. Para la pantalla hay otros requerimientos, ¿no? No todos los docentes son buenos comunicadores, pero tampoco todos los comunicadores son buenos docentes. Hay que poner aquí zapatero a sus zapatos. Por eso es un trabajo conjunto del Ministerio de Educación, de maestros, de productores de televisión, productores de radio, de guionistas, etcétera, de diseñadores gráficos. Hay un grupo de especialistas que suman sus fuerzas para elaborar los materiales que los vamos a subir a la nube de forma gratuita, y docentes y estudiantes van a acceder a esa nube digital de forma gratuita gracias al apoyo de Entel, que nos ha liberado de ese acceso. Y lo mismo esperamos que otros operadores como Viva, Tigo y las cooperativas telefónicas nos liberen de ese acceso. Ministro, ¿qué va a pasar con las universidades? Sabemos que son independientes. Incluso tenemos información que algunas ya están alistando para volver a clases. Hay universidades fiscales y hay universidades privadas. Tanto en unas como en otras hay universidades que desde hace años, no solo por el coronavirus, mucho más antes, tienen mecanismos de educación virtual maravillosos, modernos. Ellos van a seguir trabajando, otros no tanto, tienen que modernizarse. Y aquellas universidades que no tienen estos mecanismos, sobre todo fiscales, tienen que adaptarse rápidamente, tienen que crear sus plataformas. Les vamos a
a dar todo el apoyo. Estamos conversando con Entel para abaratar el costo de acceso a Internet, ya que la nube va a ser gratis, pero el Internet todavía va a tener su costo, y hemos llegado, Entel ya hizo su oferta pública de utilizar un boliviano por 1 hora de navegación, es decir, 2 bolivianos por 2 horas. Es la oferta más baja, pero seguiremos trabajando en esta temática, repito, con universidades privadas, pero también con universidades públicas, porque el Ministerio de Educación quiere abarcar y apoyar a todos los actores del proceso educativo. Ministro, seguimos transmitiéndole, por favor, las preguntas que tiene la gente. ¿Qué va a pasar con el ascenso de categoría para el magisterio boliviano, por favor? Vamos a ponernos de acuerdo, es un tema de conversación con los maestros, con las 2 confederaciones, tanto urbanas y rurales. No queremos perjudicar el ascenso, es decir, el mejoramiento gremial, laboral de los docentes, y vamos a encontrar los mejores mecanismos para realizar esos procesos. Por ejemplo, es perfectamente posible pensar en varios eventos de varios días, reunirnos en grandes espacios para evitar el contagio, es concretar lo que se llama el distanciamiento físico, evitar condiciones que puedan propiciar el contagio y realizar esos procesos. No hay la intención de perjudicar en ningún docente, más bien darle todo el apoyo para estas cuestiones de mejoramiento laboral, pero también de capacitación docente en el uso de herramientas digitales. Además de la educación, hay otro tema que preocupa a los padres de familia, el tema de las pensiones, ministro. ¿Qué se va a hacer? Ya le hemos escuchado en anteriores oportunidades decir que se están reuniendo, que están buscando acuerdos, pero ¿ya hay algo? ¿Ya hay algún avance, por favor? Estos días, desde las semanas anteriores, desde los días anteriores, estamos en una serie de reuniones con diversos actores involucrados en este tema y escuchando diversos puntos de vista, desde aquellos que piensan que no hay que pagar ya pensiones hasta aquellos que piensan que nada debe cambiar, que todo debe seguir tal como está. Y en el intermedio hay diversas posiciones. Hablan desde bajas de 5, de 10, de 15 y últimamente en el Parlamento Nacional, sobre todo con los diputados del MAS, hablan de 50% de baja. Entonces, hay posiciones diversas, estamos escuchándolo, porque la realidad de la educación particular tampoco es uniforme. Hay centros educativos donde ya han llegado a un acuerdo entre los dueños, los propietarios del centro educativo y los padres de familia. Lamentablemente no es el caso de la mayoría de los centros educativos. Entonces, si no hay acuerdos, si los puntos de vista no encuentran soluciones, el Estado tiene que ayudar, tiene que intervenir, porque una de las funciones del Estado es regular, es normal. Y después de oír los diferentes puntos de vista, obviamente como Ministerio de Educación vamos a ayudar a encontrar las vías de solución más aconsejables, menos perjudiciales y más beneficiosos para la mayoría. ¿Hasta cuándo sería eso, ministro? Espero concluir esta semana estas conversaciones y luego, a fines de esta semana o principios de la siguiente, ya encaminar una solución adecuada. Quiero cerrar con eso, por favor, y es la consulta que tienen muchos padres. ¿Cuántas horas deben pasar estas clases virtuales los estudiantes, tomando en cuenta que anteriormente se pasaban aproximadamente 25 horas por semana? Ahora se están pasando solo 10, dicen ellos, y no en todas las materias. ¿Esto se va a normar, se va a reglamentar de acuerdo a lo que usted nos ha informado? Efectivamente, hay diversa variedad de realizaciones de clases virtuales, no vamos a normar. Por ejemplo, hay casos, y son muchos, donde llaman educación virtual a las inscripciones de muy buena voluntad que el docente envía por WhatsApp y se coge también respuestas vía WhatsApp. Pero esto no es educación virtual, esto es un mecanismo muy imaginativo que los docentes han realizado para suplir el prejuicio por la cuarentena total y por la llegada de coronavirus. Educación virtual es algo más grande, más importante, para el cual se están capacitando. Justamente el reglamento que estamos elaborando en consulta con los diversos actores va a especificar estos detalles. Y a futuro,
cada unidad educativa, entre director, profesores, padres de familia y organizaciones pertenecientes a la comunidad educativa, a la unidad educativa, van a escoger una u otra plataforma según la capacitación que hayan tenido los docentes. Este tiene que ser un acuerdo, un pacto en cada unidad educativa para uniformar las responsabilidades, tareas y formas de trabajo, y el ministerio va a dar todo el respaldo a ese acuerdo. Bueno, termino con esto, le paso un dato, señor ministro. Los casos de violencia han incrementado, esto a raíz de la cantidad de tareas que les están dando a los niños y que muchos papás están perdiendo la paciencia, cosa que no se puede permitir. Seguramente ustedes también van a coordinar, me imagino, estas acciones. Breve, por favor, cierro con eso. Así es, lamentablemente, debo lamentar que esta tragedia nos pescó de sorpresa a todos. Lamentablemente, ministros anteriores se han dedicado a otras cosas, a campañas electorales, a imprimir afiches de propaganda electoral, a utilizar la educación para propaganda y trabajo político partidario. Se olvidaron de educación y ahora, con mucho esfuerzo, aceleradamente tenemos que suplir esas omisiones. Lamento que hayan surgido esos problemas, lamento que se hayan sobrecargado de tareas a los estudiantes, incluso absorbió el tiempo no solo de estudiantes, sino también de papás y de mamás, pero eso se debió a que no hemos entendido virtual. Eso vamos a solucionarlo poco a poco, haciendo varias acciones. Por ejemplo, capacitación masiva de docentes. Ya van más de 120,000 de un total de 180,000 docentes. Vamos por buen camino. Muchos creían que eso no habría, pero ya caminamos. Rebaja de tarifas de internet, 2 bolivianos para 2 horas. Acceso gratuito a la nube digital de la página web del Ministerio de Educación, y ojalá otros operadores nos ayuden. De la misma forma, reglamentación sobre el uso de plataformas virtuales, y así varias acciones que van a beneficiar a nuestros estudiantes y docentes. Le agradezco mucho por su tiempo, ministro, y aclarar estas dudas que tienen muchos padres. Reiteramos entonces, hoy comienza el pago del bono familia para los colegios particulares. Gracias, ministro. A ustedes, y cualquier caso recusan al Ministerio de Educación, a nuestros teléfonos, que es el 810-0050 y el 715-55-592, para ayudarles a aclarar cualquier duda y recoger cualquier sugerencia. Muchas gracias y hasta pronto. Que le vaya muy bien. Buenos días. Tenemos más. Sector contigo.